Buenas tardes, ya estamos aquí empezando nuestro estudio de mujeres y me da mucho gusto que nos acompañen. Gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros estudiando la palabra de Dios, y pues yo espero que este estudio de la palabra sea de bendición para sus corazones como lo ha sido para mí. Damos gracias a Dios porque Él nos ha guardado este tiempo y porque hemos mantenido pues estos estudios. Regularmente en nuestra iglesia los hacemos con desayuno y nos estamos mucho tiempo aquí, pero bueno, hemos tratado de continuarlos, aunque sea nada más a través de pues la vía de redes, ¿verdad? Pero gracias por acompañarnos, y voy a hacer una oración para empezar. Gracias, Dios, por las mujeres que han puesto en su corazón el acompañarnos. Gracias porque pues tenemos tu palabra, que es hermosa, de la cual podemos aprender, y yo te ruego, mi Dios, que en este día tú me ayudes a transmitir lo que he estudiado en tu palabra, Señor, y que pues sea de bendición para las que están conectadas, Señor. Gracias, te pido que controles toda la tecnología, Señor, que no haya pues problemas, pues estamos en tus manos, Dios, y sobre todo que tú hables a nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, nosotros aquí en la iglesia hemos estado estudiando el tema de maestras del bien, basado en el versículo. ¿Cómo le cambio? Creo que no cambia. Ya, ok. Aquí está. Está el versículo de Tito 2, esto es lo que hemos estudiado desde principios de año, y el versículo dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y esa es la base, ¿verdad? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y la vez pasada hablamos sobre el amor a los hijos, sobre el amor a los maridos, a los esposos, y el día de hoy vamos a hablar sobre el amor a los hijos. Entonces, este es el tema del día de hoy. Y bueno, si no han escuchado los demás estudios, hay algunos están publicados, ¿verdad? No todos, porque no los habíamos grabado todos, pero esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy: aprendiendo a amar a nuestros hijos. Y es algo que parecería poco usual, que debemos de aprender a amar a nuestros hijos, pero si la Biblia lo dice, ¿verdad? Si la Biblia dice que necesitamos aprenderlo, o que más bien las ancianas necesitan enseñarlo a las jóvenes, es porque se tiene que hacer. Y a veces se nos parece inusual porque decimos, bueno, no es que amar a los hijos se da de manera natural, y tal vez sí se dé de manera natural, pero yo creo que lo que quiere Dios es que aprendamos a amar a nuestros hijos de la manera que Él nos enseña, que es diferente, ¿verdad?, a la manera que naturalmente nosotros los amamos. Y voy a tratar de explicarme conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería esa: ¿acaso se debe de aprender? Sí, si la palabra de Dios dice que se tiene que enseñar, entonces nosotros debemos de aprenderlo. Y otra cosa es cómo se enseña esto. Y hablábamos de la vez pasada cómo se enseña. Bueno, se enseña de dos formas. Uno, con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y sumergiéndonos en ella y viendo los principios de Dios con respecto a este tema. Y otra forma es como lo dice Tito, que es que las ancianas enseñen a las jóvenes, o sea, con el ejemplo. Entonces esa es la manera en que nosotros vamos a aprender bíblicamente cómo se aprende a amar a los hijos, ¿sí? Entonces, continuando, vamos a ver que existe un problema para todo esto y para todos los principios que queramos aprender de la palabra de Dios, que es el engaño del diablo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que hemos adquirido, que hemos recibido mucha información equivocada, ¿verdad?, que nos hace entender mal los principios de Dios o lo que Dios quiere. Y a veces esas ideas que tenemos y ese engaño que Satanás nos ha hecho, ¿verdad?, nos hace tener una visión equivocada de lo que es amar a los hijos. Nos hace tener prácticas que no son correctas.
Entonces la idea es que vayamos a la palabra de Dios y aprendamos acerca de esto. Ahora bien, vamos a ver rápidamente algunas ideas de las que el mundo nos bombardea y que tristemente nosotras hemos asimilado o nos las hemos comido prácticamente, ¿verdad? Sin cuestionarlas, ¿sí? Entonces voy a ver rápidamente estas ideas y espero que ustedes las analicen, porque a veces las damos por hecho y no nos damos cuenta de que lo creemos y que no es lo que Dios enseña, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, dice, algo que dice mucho la gente, dice mucho la sociedad, es que la maternidad es algo que va a truncar tu vida. El ser madre trunca tu vida, tus sueños, tus expectativas, tu felicidad, tu desarrollo como persona productiva, y es como muchas cosas negativas, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, yo no creo eso, ¿no? La maternidad es algo bonito, es una bendición. Pero yo te voy a cuestionar algo. ¿Qué haces cuando una joven te dice, estoy embarazada? ¿Cuál es tu primera reacción? Decir, pobre de ti, oh no, ahora sí vas a ver lo que es bueno. Y cosas de ese tipo que comentamos así sin pensar, o lo piensas inmediatamente como lo dice la Biblia, que es una bendición de Dios, que herencia de Jehová son los hijos, que es algo hermoso, ¿sí? Entonces, la forma en que reaccionamos nosotras, a veces sin darnos cuenta, dice mucho de lo que nosotros creemos acerca de la maternidad. Otra segunda idea es, la maternidad destruye tu físico. O sea, es como si eres mamá y todo se acaba, ¿no? Tu cuerpo se acaba, nunca vas a ser bella otra vez y todas estas cosas. Y de hecho, yo tuve una joven creyente, una joven cristiana, ¿verdad? Que estaba a punto de casarse. Estaba a punto de ya casarse y estaba comprometida. Y ella me dijo, yo nunca voy a ser mamá, no quiero ser mamá, porque yo no voy a perder mi figura por un hijo. Y cuando dijo eso yo me quedé, y me quedé pensando, ¿no? O sea, cómo ella lo podía expresar con esa forma. Y digo, bueno, yo solo espero que le hayas dicho a tu prometido lo que piensas, ¿verdad? Porque el entrar al matrimonio es algo que es una posibilidad del tener hijos, ¿verdad? Pero si tú vas con ese pensamiento desde antes de que yo no estoy dispuesta a esto, pues tal vez sería bueno informarlo a su pareja o a su próximo esposo. No sé si se lo dijo, llevan ya como 6, 7 años de casados y siguen sin tener bebés, por eso, ¿verdad? Yo creo, pero es algo que, les digo, afecta a la forma en que vemos las cosas. Otra idea equivocada, ¿verdad?, que tenemos muy habituada es, la maternidad es algo que puedes dejar en cualquier momento. Y esto lo vemos desde el movimiento pro aborto, ¿verdad?, que dice, si tú te embarazas no hay problema, puedes terminar con eso, ¿no? Porque no es realmente una persona, es el producto, ¿no? Y entonces puedes terminar con eso en cualquier momento. Y ahora la lucha está entre terminarlo antes de los 3 meses o a los 6 meses o hasta los 8 meses de embarazo, cuando ya está formado el producto, ¿no? Que realmente Dios nos dice que es una persona, ¿no? Que es un ser vivo, que ya está él teniendo relación con Dios desde el vientre de la madre. Pero esa es la idea que nos vende el mundo. Y no solamente eso, sino ya cuando tienen los hijos, ya cuando los hijos están en casa, muchas madres en la actualidad está de moda que están dejando la maternidad. Y me refiero, están abandonando el hogar, abandonando a los hijos y dejando que otros los cuiden, porque dicen, esto no es para mí, no me siento que sea para mí, voy a hacerle más daño si me quedo con mis hijos, no, y entonces abandonan ese trabajo. Y la Biblia enseña que no, o sea, tú eres madre y eres madre toda del resto de tu vida, no puedes decidir cuándo dejas de ser madre, no hay una salida para esto. Entonces es algo muy serio, la responsabilidad que Dios nos da no es cosa fácil, ¿verdad? Otra cosa que nos dice el mundo es que la maternidad se puede decidir ejercer sola. Y esto lo he visto mucho en los malos ejemplos de las estrellas de Hollywood que dicen, yo voy a ser madre y voy a tener los hijos que yo quiera y cuando yo quiera y no necesito a ningún hombre conmigo, ¿no? Entonces, esa idea de decir yo puedo, yo quiero, yo tengo y yo lo voy a hacer es muy, muy egoísta, ¿no? Es todo centrado en el yo. Tal vez esas mujeres porque tienen los medios económicos, ¿verdad? Pero hay muchas mujeres que lo están haciendo también. Ahora, ¿por qué digo
que esto no está bien? Bueno, porque delante de la voluntad, o sea, si vemos a la Biblia, ¿verdad? Dios tiene un plan. Y realmente tú no puedes decidir quitarle el padre a tu hijo, ¿verdad? Eso se hace ahora mucho, pero no es una decisión que tú debas de tomar sin ayuda de Dios, ¿verdad? O sea, el plan de Dios es ese, ¿no? Padre y madre, y los dos se compaginan, los dos se complementan, pero el mundo ahora dice otra cosa por esto de que nosotras podemos hacer todo lo que queramos cuando queramos. Entonces es una idea muy fuerte que también está en el mundo. Otra más es que la maternidad es algo que puede asumir un hombre. Ahora, yo sé que hay casos donde el padre se queda solo o donde la madre se queda solo, ¿sí? Y entonces tienen que asumir ese rol, ¿no? de ser el único padre en la casa. Pero aquí a lo que me refiero es de que la sociedad dice que todas las características de una madre las puede ejercer un hombre, y eso no es así. Dios te dio a ti como mujer ciertas características, ciertas cualidades, cierta sensibilidad que solo como mujer tú tienes, y al hombre le dio otras cualidades, otras características que él puede ejercer como padre. Entonces, que a veces las circunstancias hagan que uno de los dos no esté, ok, yo lo entiendo, pero que diga una mujer que un hombre puede hacer todo lo que hace una madre, yo creo que es una mentira del diablo, y yo creo que uno mismo está devaluando el trabajo que uno puede hacer como madre y que solo Dios diseñó para la mujer. Eso es lo que yo pienso, a contrario del feminismo que dice que eso te libera y que es mejor porque tú eres capaz de hacer todo y que no necesitas un hombre y que el hombre puede hacer todo lo que tú haces. No, Dios dijo, la mujer tiene estas cualidades, el hombre tiene estas cualidades, y hay cosas que solo tú como madre puedes dar y que tus hijos necesitan. Claro que si la madre no está porque murió la madre por cualquier causa, ¿verdad? Ahí entra Dios a sustituir esas cosas. Pero no lo hagamos conscientemente de decir, yo puedo, yo quiero y voy a estar solo en este trabajo, porque es un trabajo muy difícil y es una responsabilidad muy grande, y el plan de Dios es de esta forma. Entonces pensemos en eso, ¿verdad? Que no sea algo que lo hacemos intencionalmente. Siguiente. Otra cosa que dice el mundo todo el tiempo es la maternidad es un trabajo sin valor. ¿Y a qué se refiere esto? A que como la maternidad no es un trabajo que te pagan, ¿verdad? Que te dan un sueldo, un salario por eso. Entonces, si no recibo un salario, entonces no tiene valor, ¿no? Entonces, no tengo remuneración, no tiene valor. Y otra vez, la Biblia no nos dice que es un trabajo súper importante, ¿verdad? Es algo que solo tú puedes hacer, es algo que Dios bendice. Y tal vez si no tengas un trabajo, o sea, un salario, ¿verdad?, que recibas, pero las bendiciones y las cosas que recibes por ser madre, ¿verdad?, son mucho mejores, mucho más importantes, o sea, sí son valiosas, es lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Entonces, aquí todas estas cosas es lo que nos dice el mundo. Entonces, si ustedes se fijan, vamos creyéndolas y nos las comemos, y entonces Satanás nos ha engañado. Encontré un versículo que me impactó mucho, un versículo que está en Ezequiel 16, del 44 y el 45. Y este versículo, el profeta de Dios está hablando al pueblo de Israel y toma esta ilustración, y ustedes cuando lean su Biblia van a encontrar este tipo de ilustraciones o semejanzas que Dios usa sobre cómo Dios trata a sus hijos, ¿no? Dios Padre a sus hijos, a su pueblo. Pero también Dios usa, y eso me gusta mucho, que Dios usa ejemplos del amor de Dios como una madre. Y ustedes van a ver en los profetas cómo a veces Dios les dice que Él los ama como una madre que los cuida, que los abraza. Y eso es algo muy hermoso, porque Dios valora tanto el trabajo del padre como el trabajo de la madre. Pero aquí el profeta les habla muy duro al pueblo de Dios y les dice así, fíjense, dice, he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti, al pueblo de Dios, ¿verdad? Es el refrán que dice, ¿cuál madre tal la hija?
Hija eres tú de tu madre que desechó, y en otras versiones dice que odió a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. ¿Qué está diciendo aquí el profeta de Dios? Él les está diciendo, fíjense, un proverbio que existía en aquel tiempo. El profeta de Dios lo toma y les dice, esto es lo que está pasando con ustedes. O sea, este proverbio es verdad en ustedes. Ustedes han desechado lo que hace una madre, ustedes han pisoteado el trabajo de una madre y están actuando como las madres paganas, como los pueblos paganos. ¿Y qué están haciendo? Han odiado a sus esposos y han odiado a sus hijos y están practicando las cosas que estos pueblos paganos están practicando. Y son palabras muy fuertes. O sea, que el profeta de Dios le diga al pueblo de Dios, a quien los tenía que conocer, al que sabía del amor de Dios, les dice, ustedes están actuando como los paganos. Y ¿saben qué? Eso es lo que creo que está pasando ahorita, que nosotros como cristianas a veces nos comemos esas ideas del mundo y las tomamos y las hacemos nuestras, y estamos siendo cual madre tal hija, odiando a nuestros maridos y a nuestros hijos. O sea, lo que estamos haciendo es tomar prácticas de los pueblos paganos, cuando nosotros somos el pueblo de Dios. Y es un versículo muy fuerte, si quieren después leer todo el capítulo en su casa, pero me impactó, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotras como mujeres creyentes estemos tomando esas ideas paganas y nos las estemos comiendo y las estemos haciendo nuestras y digamos, sí, así es? Entonces es algo muy difícil, hermanas, de veras tenemos que tener mucho cuidado con esto y cuestionar lo que el mundo nos está enseñando. Y esas son algunas nada más, porque hay muchas otras cosas, pero bueno, no tenemos tiempo, entonces vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que aprender del ejemplo de Dios. Y hay un versículo muy bonito, como les decía aquí en los profetas, ¿verdad? En Isaías, ¿verdad? Está este versículo hermoso que dice así: se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué nos dice este versículo? Bueno, nos dice muchas cosas, ¿verdad? Me encanta estudiarlo porque es muy, muy profundo y muy hermoso. Pero yo lo que puedo ver en este versículo es que Dios nos ama más que nuestra propia madre. Imagínense eso, y a las que somos madres, que no podemos imaginar que haya un amor más grande por nuestros hijos, ¿verdad? Que el que nosotras les tenemos, porque somos capaces a veces hasta de dar la vida por ellos, ¿verdad? Si necesitan un riñón, aquí yo se lo doy, yo le doy lo que mi hijo necesite y hago todo, ¿verdad? Y yo sé cómo muchas de ustedes hacen tantas cosas por sus hijos. Bueno, pues el amor de Dios es más grande que el amor que tú tienes como madre. Y podría haber casos, y los hay, de que hay madres que se olvidan de sus hijos, que abandonan a sus hijos, que los dejan tirados en basureros y en calles y en cosas terribles que se ha visto en este mundo, en estos días también, ¿verdad? Que dice uno, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues porque las mujeres se han olvidado de su amor natural, ¿verdad? El pecado hace que suceda eso, pero dice Dios, aunque algo así pase, yo te sigo amando. Entonces podemos seguir aprender del amor de Dios. El amor de Dios por ti y el amor de Dios por tus hijos es más grande de lo que te puedas imaginar. Entonces debemos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. Y si entendemos eso, entonces debemos entender algo también, hermanas. Para Dios no existe tal cosa como embarazos no planeados. Y yo sé que tal vez algunas van a decir, no, pero es que hay muchos peros, no, pero entendamos esto, ¿quién es el dador de la vida? Dios es el dador de la vida. Para que un espermatozoide llegue a fecundar un óvulo, tienen que pasar muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Es una carrera de miles y solo llega uno, y tantas cosas que se tienen que dar para que esto suceda. Bueno, ese fue el plan de Dios. Entonces, cuando hay un embarazo, no hay tal cosa como algo que no está planeado. Dios lo planeó.
Ahora, que las personas, ¿verdad?, que lo hagan, no tengan la responsabilidad ni la capacidad, ¿verdad?, para asumir sus responsabilidades, eso es otra cosa. El pecado es hacer las cosas en la forma en que Dios no quiere, pero la vida y el embarazo no es pecado, ¿sí? ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo reaccionamos nosotros cuando pasa algo así. Dios es el dador de la vida. Otra cosa que podemos aprender es que, miren, para aprender del ejemplo de Dios tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y aquí les voy a dar nada más algunas ideas de lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, de cómo es Dios, ¿verdad? Dice, Dios no nos da todo lo que queremos como sus hijos. Dios no lo hace. O sea, Él nunca dice, toma todo lo que quieres, atáscate, ¿verdad? No, así no es Dios, ¿verdad? Dios nos da lo que necesitamos, pero como madres, a veces por nuestros prejuicios, por nuestra historia, nuestros problemas, queremos que nuestros hijos tengan todo, y les hacemos un daño terrible. No, Dios no nos da todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, ni cuando lo queremos, ni cuando lloramos porque ya lo necesitamos urgentemente, no. Dios nos da lo que necesitamos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, aprendamos del ejemplo de Dios. Otra cosa es que Dios nos ama por lo que somos. Y eso es algo tremendo. Dios nos ama por lo que somos. No ama el pecado en nosotros, pero nos ama por lo que somos. Y a veces nosotros como madres amamos a nuestros hijos si se portan bien, ¿verdad? Si logran cosas, si van bien en la escuela, si son inteligentes, si son bonitos, si son guapos, ¿verdad? Pero cuando nuestra expectativa de nuestros hijos no cumple con esos puntos, entonces nuestro amor se cuestiona, ¿no? Ay, pero es que ojalá y estuviera menos gorda, ¿no? Ojalá mi hija, porque vela cómo está, y empiezan hijos, yo he visto mamás, en serio, que están duro con sus hijas, y en tantas cosas, ese es un ejemplo físico, pero hay tantas cosas que nosotros como madres esperamos de nuestros hijos, y cuando no se dan, nuestro amor no se da de la misma manera, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tienes un hijo tan inteligente como esperabas? ¿Verdad? ¿Qué pasa? No te va a gustar tener un hijo de 7 cuando tú siempre fuiste de 10. Y son cosas que tal vez no decimos, bueno, es que tiene que ser así porque yo fui así. Pero de acuerdo a lo que Dios nos enseña, Él no nos ama por nuestros logros, nos ama por lo que somos, y a veces no somos lo mejor, ¿verdad? Y Dios nos sigue amando. Otra cosa es que Dios nos perdona. Cada que nosotros vamos a Él y pedimos perdón, Él nos perdona. Pero ¿saben qué pasa? También nos deja pagar las consecuencias de nuestros actos y de nuestros errores. Ese es Dios. Pero nosotros como madres a veces perdonamos sin siquiera que haya arrepentimiento, ¿no? No, es que mi hijito, ay no, pobrecito, no quiero que sufra las consecuencias de lo que hizo. Y estamos siempre, desde el infante hasta el adulto, rescatando a nuestros hijos de los errores que cometen. Así no es Dios. Sí, Dios te perdona, pero te deja pagar las consecuencias de tus malas decisiones. ¿Para qué? Para que aprendamos. Pero nosotros como madres, a veces el amor de madre nos ciega y queremos rescatarlos antes de que siquiera entiendan lo que hicieron mal, de que siquiera se arrepientan, de que siquiera pidan perdón. Nosotros ya los sacamos del problema. A veces de chiquitos es nada más hablando, a veces es defendiéndolos, a veces de grandes es pagando las cosas que han hecho. Pagando me refiero con dinero. O madres que hipotecan su casa para sacar al hijo de la cárcel, para que no sufra, etcétera, etcétera. No hay fin para esto. Entonces debemos de aprender a ser como Dios, ¿no creen ustedes? Otra cosa es que siempre nos ve con gracia y con misericordia. Una y otra vez, Dios nos ve con gracia y con misericordia. Otra cosa es que podemos ir a Dios y decirle todo lo que hay en nuestro corazón, todo, las dudas, el malestar, la tristeza, el enojo, todo lo que hay en nuestro corazón, podemos ir y comunicárselo a Dios. Pero esta comunicación es diaria, es constante, es personal, es íntima. Pero ¿saben qué pasa a veces con nosotras las mamás? Que nosotras nada más queremos escuchar lo bueno de nuestros hijos. Si les va bien, si tienen logros en la escuela, sí, pero a la hora de que tu hijo viene y te dice, oye mamá, es que
tengo dudas de esto, es que me siento triste por esto, es que estoy enojado porque usted y mi papá hacen estas cosas y me molesta. Entonces ahí sí no nos gusta. No, espérate, a ver, ve, arregla tus cosas y después regresa y me traes puras buenas noticias, ¿no? A veces somos así de duras, ¿verdad? No queremos escuchar cuando nuestros hijos nos hablan. Preferimos taparnos los oídos y hacernos de la vista gorda. No, si mi hijo no tiene problemas, él está muy bien. No nos gusta saber cuando están tristes o cuando están pasando por problemas. Hace un tiempo una mamá me dijo, es que mi hijo vino y me dijo que le gustan los hombres. Y yo le dije, ay, no estés de payaso. ¿Qué? O sea, tu hijo viene con un problema, imagínate, con un pecado que está ahí en su corazón y que está teniendo una lucha y una duda tremenda, y tú lo único que le puedes decir es, no estés de payaso, vete a decírselo a alguien más. No escuchamos, no entendemos la situación como está, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Dios no es así. Otra cosa que Dios hace es que Dios nos disciplina cuando es necesario disciplinarnos. Y a veces, ¿verdad?, no entendemos esto. Y yo sé que por el maltrato infantil ya muchos ni siquiera una nalgada le dan a sus hijos. Yo lo entiendo. Pero lo que sea que tú entiendas como disciplina y como castigo, ¿verdad?, ponlo en las manos de Dios. Y escucha, se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Tal vez tú no estás darles con la vara ni una nalgada, ok. Bueno, ¿cuál es el límite que le pones? ¿Cuál es el castigo? No puede ser esa madre que da todo sin poner límites, sin poner disciplina, porque Dios no es así. Pero bueno, el problema que tenemos, ¿cuál es? Pues el problema es el pecado, el problema del pecado, ¿verdad? Y así estamos. Nuestro pecado, nuestras concupiscencias, nuestras debilidades nos gobiernan y entonces nos hacen decidir cosas que no son correctas, que no están bien delante de Dios. Y esa es la lucha que tenemos, y entonces por eso nosotros debemos de buscar la ayuda de Dios, y necesitamos la ayuda de Dios, y necesitamos ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el pecado que hay en nuestros corazones? Yo como mamá voy a irme a los extremos. Eso es lo que pasa, que me voy a los extremos. Entonces antes, ¿verdad? Ahorita todavía hay mamás así, pero antes era como más fácil verlo, que hay mamás muy duras, muy estrictas, muy cerradas, y esto, y lo haces, y a veces muy poco amorosas, muy poco tiernas, ¿verdad? Muy poco del lado afectivo, sino todo es regla, todo es esto, y lo que hace es que tus hijos se vuelven duros, ¿verdad? Se vuelven muy rebeldes también, o tal vez guardan las apariencias, pero realmente en su corazón está rebelde. Y cuando nosotros somos así, pero además somos cristianas, lo que estamos creando son hijos religiosos, ¿verdad?, que siguen la palabra de Dios porque pues a fuerzas la tienen que seguir, no queda de otra, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Y eso hace corazones muy duros, que no son sensibles a la palabra de Dios. Otra cosa que podemos hacer es irnos al otro extremo, ¿verdad? Y esto pasa, antes la mayoría de las mamás era así, ahora nos hemos ido al otro extremo, y ¿qué pasa? Que las mamás somos bien blanditas. No hay límites, no hay horarios, el niño decide qué comer y cuándo comer, el niño decide a qué hora se duerme, el niño decide cómo contesta y cómo no contesta, el niño hace lo que quiere y la mamá le tiene que estar rogando y le tiene que estar suplicando que obedezca, y eso va a durar muy poco tiempo cuando crees que tu hijo te va a obedecer si tú le suplicas. Y después no solamente eso, sino que se vuelve el hijo el jefe de la casa, ¿no? Y el hijo es el que manda y decide y todo. Y entonces nos vamos a estos dos extremos cuando Dios no enseña esto, ¿verdad? Ni esto es amor, ni esto es amor, sino que nos vamos a los extremos a causa del problema que tenemos con nuestro pecado. Por eso tenemos que aprender de Dios, hermanas, por eso tenemos que aprender de Dios. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que encontremos un equilibrio entre la firmeza, ¿verdad?, para poner límites, para disciplinar, para enseñar modales, para educar a nuestros hijos, pero también a la misericordia, al amor, al aceptar los errores, al aprender de los errores, a no querer hijos perfectos.
Y ese es el trabajo que tenemos como madres. Por eso nos damos cuenta, no podemos, Señor, no podemos sin ti, te necesitamos ayuda, ¿verdad? Necesitamos de ti, porque va en contra de nuestra naturaleza y de nuestro natural amor de madres hacer esto, seguir los principios de Dios. Nos vamos a tratar de ir a uno de estos dos extremos. Es algo natural en nosotros, por eso tenemos que ser conscientes y buscar el equilibrio en Dios, ¿verdad? Ahora, mi reto en esta tarde es invitarte a que veas a la maternidad de una manera diferente, a que veas a la maternidad como un ministerio, como un servicio para Dios. No lo veas como una obligación, no lo veas como un sacrificio horrible de tu vida, no lo veas como ay, bueno, pues ya que, no, ya estoy aquí, ya no me toca de otra. No lo veas como algo, una carga dolorosa, ¿verdad? ¿Por qué no lo vemos como Dios lo ve? Que es un servicio para Él. Y entonces todo lo que tú haces, todas esas pequeñas cosas que hacemos día tras día, día tras día, y que a veces nadie ve o nadie valora, Dios las toma y Él las ve y Él las valora. Entonces, ese debe de ser tu objetivo, que lo que hagas, todo ese trabajo que es ser madre, lo hagas para Él. Y entonces cambia tu manera de pensar, porque entiendes que es un trabajo de alabanza para Dios. Y aquí, en este pequeño hogar que tuyo, ¿verdad? Ahí puedes pastorear los corazones de tus hijos. Y eso es algo maravilloso. Tú puedes tomar esos corazones e irlos moldeando y llevándolos a los pies de Cristo. A las que les quieren ser pastoras, aunque la Biblia no enseñe, bueno, esta es tu oportunidad, ¿verdad? Pastorea los corazones de tus hijos, ¿verdad? Eso es lo que debes de hacer. No andar buscando pastorear a los varones de la iglesia. Pero bueno, ya me estoy desviando. Pero vamos a ver un versículo que habla acerca de esto. Y me encanta este versículo. Y lo he enseñado ya varias veces y dice así. Y lo apliqué hacia nosotras las mujeres, entonces ustedes lo van a encontrar con diferente género en la Biblia, pero aquí está, dice así. Camina en su integridad la mujer justa, sus hijos son dichosos, en otras versiones dice bienaventurados o bendecidos después de ella. Y me encanta este versículo porque habla el caminar diario, de cómo vives, de cómo te desarrollas como mujer y como madre. Y dice, camina en su integridad. Tienes que ser una mujer íntegra, tienes que ser una mujer justa, tienes que entender que sin Dios tú no puedes hacer este trabajo. Y entonces los que vienen detrás de ti van a ser bienaventurados, van a ser bendecidos, van a ser dichosos. Fíjate bien que no dice ricos. Fíjate bien que no dice profesionalmente exitosos. ¿Y a qué se refiere este bienaventurado, bendecido, dichoso? Se refiere a hijos que son espiritualmente prósperos, que saben de Dios, que conocen a Dios y que conocen cuando tienen problemas a quién ir, cuando tienen alegrías a quién agradecerle, cuando tienen que tomar decisiones a quién orar. Entonces es maravilloso porque lo que tú hagas, ¿verdad?, en tu vida de ser una mujer íntegra va a traer resultados en tus hijos. Y eso es algo que también el mundo está diciendo que no, mis hijos son aparte, ¿no? Yo tomo mis decisiones. A ver, sí, vamos a entender esto, pero hay una edad, ¿verdad? Sí, cuando tus hijos son adultos, ellos ya toman sus decisiones, pero hay una edad muy corta, sus años tiernos de infancia, en la que en los cuales la persona más importante eres tú, como su madre. Y si tú no les das esa nutrición espiritual, esa enseñanza espiritual, esos valores espirituales, ¿quién se los va a dar? Pues el mundo. Y ese es el problema, que estamos dejando que otras tantas personas enseñen a nuestros hijos lo que nosotros teníamos que enseñarles. Entonces, esto de ser íntegro es una palabra muy bonita porque quiere decir que eres una mujer completa. ¿Y a qué se refiere? A que eres la misma persona en todas partes de donde tú te desarrollas. Y eso es tan sencillo como esto. Si yo soy cristiana, cuando voy a la iglesia soy la misma persona que soy en la casa.
Si soy yo creyente, soy la misma persona en la iglesia, en la casa y en mi trabajo. Si soy creyente, soy la misma persona en la iglesia, en la casa, en mi trabajo y con mis amigas. O sea, quiere decir que mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mis principios no cambian de acuerdo a las circunstancias, sino que soy una mujer íntegra, la misma persona. ¿Qué pasa cuando no somos así? Nuestros hijos nos están viendo. Los hijos nuestros están viendo, ¿verdad? El ser completa, el ser la misma en todas partes, ser fuerte, ser sencilla, todo eso quiere decir íntegro, imagínense, ¿no? La profundidad de la palabra. Entonces no vamos a tomar más tiempo en esto, pero lo que yo les quiero decir es que tus hijos te ven. Y no hay algo más tremendo que dañe el corazón de un pequeño que viene a la iglesia y que ve a su mamá ser una persona aquí y otra persona en su casa. Entonces dice, a ver, entonces mi mamá habla así con los hermanos y con el pastor, pero en la casa, ¿cómo le habla a mi papá? En la casa, ¿cómo nos grita a nosotros? Eso nunca lo haría en la iglesia. Y entonces los hijos lo van absorbiendo, ¿verdad? Y entonces los hijos ven y dicen, pero es que mi mamá cuando está con sus amigas hace esto y hace chistes feos y en doble sentido. Y los hijos, o sea, tal vez no entiendan la profundidad de hacer chistes en doble sentido, pero ellos están escuchando y lo van asimilando. Entonces yo puedo ser igual. Yo puedo ser uno en la iglesia, puede ser uno con mis amigos y puede ser otro en la casa. Y no hay problema, porque mis papás hacen eso todo el tiempo. Ahorita nos estamos enfocando en la madre, pero es lo mismo del papá, ¿sí? No, o sea, no crean que, porque a los hombres no les dice, porque yo no les enseño a los hombres, les estoy enseñando a ustedes, hermanas. Entonces, tenemos que ser ese tipo de mujer íntegra. Y nuestros hijos nos están viendo, pero para ser este tipo de mujer, tenemos que tener la ayuda de Dios. Y ese versículo creo que no les di la cita, o sí les di la cita. Es Proverbios 27. Proverbios 27. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanas? ¿Qué necesitamos para me salté ¿verdad? ¿Qué necesitamos para aprender a amar a nuestros hijos? Miren, esto lo escribí y se los quiero compartir. Dice así: Dios no te da un manual y Dios no nos da un manual para cada hijo. Sería fantástico que fuera así, ¿vean? Pero no lo hace Dios. Pero sí nos da un manual para nuestra vida, para tu vida. Él te da un manual. Y entonces tienes este manual para tu vida, y con este manual para tu vida, y en la medida que tú moldees tu corazón y tu vida de acuerdo a los principios de Dios, vas a poder guiar a los que vienen detrás de ti. Ese manual sí lo tienes a la mano, esa parte sí la puedes controlar, ¿verdad? Eso lo tienes aquí, lo puedes aprender, pero a veces no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para aprender a amar a nuestros hijos? Bueno, pues yo creo que necesitamos la ayuda de Dios, como ya lo he estado diciendo, ¿verdad? Dios es la base, y eso lo dije la vez pasada también. Dios es la base para todas nuestras relaciones personales, incluyendo a nuestros hijos. A veces decimos, no, es que mis hijos son mis hijos. No, Dios, tú puedes decirme dile a mi esposo, cámbialo a él y a esta y a aquel, pero mis hijos son mis hijos, ¿no? No, así no es. Dios quiere cambiarte a ti, Dios quiere enseñarte a ti para que tú puedas enseñar a tus hijos. Y entonces sí, Dios trabaja con tus hijos también, ¿verdad? Ahora, muchos pensamos que porque nuestros hijos vienen a la iglesia los domingos ya el éxito está garantizado. No hay garantías, porque sí, nuestros hijos son personas independientes, de las cuales están recibiendo también un trato de Dios con ellos. Dios está trabajando en su corazón, pero tú no puedes dejar de entender que esa responsabilidad, sus primeros años, tú eres el ejemplo del amor de Dios en sus vidas. Entonces, debes de tener en la cabeza esto, ¿verdad? Que tú eres una gran parte de lo que Dios les enseña a tus hijos, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su disciplina, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra parte, porque ya después, ¿verdad?, de que son más grandes, ya el trato va a ser
pues directo, ¿verdad? Dios con ellos, tú ya no vas a estar ahí, aunque algunas quieren estar, pero ya no se puede, ya son adultos. Entonces, hermanas, amigas, yo les invito, ¿verdad?, a que entendamos que Dios tiene un plan para nosotras como madres, pero que Dios tiene un plan también para las que no son madres. Dios tiene un plan para tu preciosa familia, de 2 o de 3 miembros, o de 4 miembros, o de 5 miembros. La forma en que nos relacionamos en nuestra casa va a estar determinada por nuestra relación con Dios. No hay otra manera. Y por eso hay tantos problemas en las familias, porque no tomamos a Dios en cuenta. Entonces no podemos ser buenas madres sin la ayuda y la guía de Dios, y para eso necesitamos humildad, necesitamos reconocerlo y decir: Señor, pues tal vez yo he estado tratando de hacer este trabajo sola, o a mi buen entender, o como sea, ¿verdad? Pero no puedo sin ti, y tal vez debo ir a ti, Señor, ayúdame, ¿verdad? Enséñame, y cada etapa es algo diferente, y es un reto diferente, ¿verdad? Y yo entiendo a las madres de bebés pequeños, el trabajo y las desveladas, y a veces parece que el trabajo no se acaba esos primeros años, ¿verdad? Pero va a pasar. Pero también necesitas a Dios en ese tiempo, necesitas orar, necesitas buscarlo. A las madres de los infantes, ¿verdad?, cuando empiezan a caminar y a comer solos y a explorar el mundo, ¿verdad?, necesitas a Dios para la paciencia, ¿verdad?, para el amor, para la gracia. Cuando tus hijos empiezan a ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, cuando los problemas, ¿verdad?, empiezan bien duros, necesitas a Dios para que te dé sabiduría, para que sepas hablar, para que sepas enseñar. Cuando son jóvenes, necesitas a Dios para caminar con ellos. Y cuando son adultos, igual, necesitamos a Dios todo el tiempo, como madres de adultos. Cuando tus hijos se casan, necesitas a Dios para amar a tus nueras de la misma manera que amas a tus hijos. Ese es el plan de Dios. Pero queremos tener a Dios separado de nuestras relaciones y no lo dejamos entrar, ¿verdad?, a eso, porque es como: yo me voy a arreglar sola en este aspecto, ¿verdad? Yo voy a decidir, yo voy a tomar las decisiones. No, necesitas a Dios, necesitas la guía de Dios. Entonces, cuando entiendes que el ser madre es un ministerio, es un servicio a Dios, todas esas cosas pequeñas que hagas, las vas a hacer para la gloria de Dios. Entonces no va a ser una carga, no va a ser un problema, no va a ser un sufrir, sino decir: Dios, esto es para ti. Y si tengo reconocimiento, gloria a Él. Y si no, pues Dios me va a dar la recompensa. A las amigas, ¿verdad?, que trabajan fuera de casa, el ser madre debe de ser tu principal ministerio. Es vital, ¿verdad?, de parte de Dios en tu propia vida, ese trabajo tuyo en casa. Puedes buscar y hacer otros trabajos, pero tu primer ministerio deben ser tus hijos. Y a veces no puedes cumplir con otras cosas si tu primer ministerio no está funcionando y si no está haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Debes de poner tus prioridades en una forma correcta. Si tú no lo haces, alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo va a hacer? La abuelita, la nana, la sirvienta, la guardería. Alguien lo va a hacer, pero alguien también va a pagar el precio. Entonces ten cuidado, por favor, ¿verdad? Y yo de veras les invito, ¿verdad?, que su carrera profesional esté después de sus hijos. Y yo sé que tal vez muchas de ustedes trabajan y yo sé que hacen todo el esfuerzo por sus hijos, pero yo sé también que hay mujeres que ponen primero eso, y por eso lo tengo que decir, porque está pasando en el mundo todo el tiempo. La mujer de Proverbios 31, ¿verdad?, cuando dice que sus hijos se levantan y la bendicen, esa mujer es porque ya tuvo años de trabajo, ¿verdad? Años de que fue consistente y trabajó y dio y todo. Y entonces después sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y la bendicen, ¿verdad? Y la alaban. A veces nosotros queremos el reconocimiento desde muy temprano. Desde muy temprano queremos el agradecimiento, ¿verdad? Ve, conoce, aprende de la Biblia, ¿verdad? Para que cuando tus hijos sean grandes, vean la mujer que eres, ¿verdad? A veces nosotras mismas enseñamos a nuestros hijos a ser malagradecidos.
Y si no enseñamos, miren, les voy a dar un consejo a las que son mamás de chiquitos. Enséñenle estas 3 cosas a sus hijos. Número 1, a pedir las cosas por favor. Número 2, a dar las gracias. Y número 3, a saludar a las personas. Ahorita no estoy diciendo que con beso, porque ay, es que no les den beso. Ok, beso no, pero a saludar a las personas, ¿sí? ¿Por qué estas 3 cosas son básicas? Porque le enseñas a tu hijo su lugar. Le enseñas a tu hijo el respeto. Le enseñas a tu hijo que todo el mundo no gira alrededor de ellos y haces un hijo bastante egoísta y bastante demandante. Cuando tú le enseñas esas simples 3 cosas, a pedir por favor, a dar las gracias y a saludar, es que está reconociendo que hay un mundo alrededor de él con el cual se tiene que relacionar y tiene que respetar las reglas, pero no son las reglas sociales, es una regla de humildad, de entendimiento de mi lugar en el mundo. Yo tengo a alguien encima de mí y todos tenemos a alguien, autoridad encima de nosotros, pero a veces no entendemos que nuestros hijos lo tienen que aprender. Queremos que ellos manden, que ellos digan, que ellos exijan, que ellos... Y si no, se viene el mundo encima. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, la maternidad es un servicio. Enseñas a comer, sí. Enseñas a caminar, enseñas a que se vistan solas, enseñas a que se amarren sus agujetas, les enseñas todas esas cosas. Pero más importante que todo eso, y la escuela que es tan importante para las mamás, ¿verdad? Más importante que todo eso es que les enseñes a temer a Dios, a buscar a Dios cuando tengan problemas, a buscar a Dios cuando han hecho algo malo y pedir perdón, ¿verdad? Necesitamos ganar el corazón de nuestros hijos para Dios. Ese es el reto más importante, ese es el servicio más importante. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos orar en todas las edades. Es más, desde antes de que quieras tú tener hijos, ¿verdad? Necesitas aprender a orar, necesitas aprender a buscar a Dios. Necesita que tu embarazo, que todo dependa de Dios. Es vital. Pero si tú aprendes a orar desde que ese pequeñito está chiquito, ¿verdad? Cuando sea adulto vas a seguir orando por él. No debes de cesar de orar por él. Nunca hay un momento en que te digas, no, pues yo ya acabé de orar por mi hijo. No, todas las edades son importantes. Todas necesitas seguir orando por él, ¿verdad? Miren, a veces hay ideas, ¿verdad? Que dicen, ay, es que tus hijos te salieron buenos. Esas frases como, ¿qué? ¿Tus hijos te salieron buenos? No hay hijos que salgan buenos y que salgan malos. Bíblicamente, todos nuestros hijos y nosotros somos pecadores. Entonces no hay hijos buenos ni hijos malos. Hay hijos pecadores y la única diferencia es que hay hijos pecadores que han venido a Cristo en arrepentimiento para ser redimidos por Él y hay hijos que siguen sin venir a Cristo. Entonces necesitamos la oración para que nuestros hijos aprendan el arrepentimiento y para que vengan a buscar a Dios y para que aprendan de Dios. Entonces serán pecadores redimidos, pero siguen siendo pecadores, ¿eh? A veces tenemos esta idea, es que mis hijos son buenos. De hecho, una vez alguien nos dijo, a mi esposo y a mí, cuando mi esposo estaba enseñando acerca de la disciplina de los hijos y de guiarlos y todo eso, es que mi hijo no hace nada de eso, mi hijo es bien bueno, mi hijo no hace nada de eso. Ok, bueno, entonces tu hijo es la excepción del mundo, porque la Biblia dice, todos somos pecadores, entonces tal vez no haga ese específico berrinche por algo, pero tiene otros pecados. Entonces lo que tenemos que hacer es orar para descubrir las debilidades de nuestros hijos y ayudarles y orar a Dios para que Dios les ayude en ese específico problema, en ese específico pecado. Eso es lo que tenemos que hacer y no negarnos y decir, no, mi hijo no es pecador, mi hijo va a la iglesia desde chiquito y es un dulce, es un amor, es bien bueno, no hace nada malo. Entonces estás negando lo que dice la palabra de Dios. Tu hijo y mi hijo, tus hijos y mis hijos son pecadores, no son perfectos,
no son perfectos. Tienes que ver los frutos dignos de arrepentimiento. Así como Dios espera de nosotros frutos dignos de arrepentimiento, eso es lo que tienes que ver en tus hijos, ¿verdad? A veces nos cegamos diciendo, es que mi hijo es un excelente estudiante o mi hija es una excelente estudiante, aunque sea orgulloso, aunque sea berrinchudo, aunque sea necio, aunque sea rebelde, pero es un excelente estudiante. Entonces, como es un excelente estudiante, lo dejo hacer lo que se le da la gana porque es un excelente estudiante. No es así. Lo que tienes es un buen estudiante, pero no tienes un buen cristiano. Lo que tienes es un buen estudiante, pero ¿qué va a hacer cuando tenga problemas en la vida? Cuando tenga frustraciones, cuando le presenten invitaciones al mal, si no tiene un espíritu fuerte. ¿Le va a enseñar su boleta de calificaciones al mundo? No. Y después por eso tenemos estudiantes en la universidad que están con buenas calificaciones, pero están viviendo unas vidas terribles. Y ya después colapsan las dos cosas, ¿verdad? Porque aunque seas buen estudiante un tiempo, si vives una vida de desenfreno, tarde o temprano eso choca, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos, no que alzó la mano por tomar una decisión, no que ya lo bautizó la iglesia, no, que tenga una relación con Dios. Si tu hijo adolescente, si tu hijo adulto no está leyendo su Biblia y no está orando y no busca a Dios, ¿dónde va a tener su fortaleza? Entonces debemos de tener cuidado, no te dejes engañar, ¿verdad? Que venga a la iglesia el domingo no lo es todo, y a veces ni eso hacen, ¿verdad? Hay hijos que crecen en la iglesia y se saben todas las respuestas correctas, pero no conocen a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora yo te voy a decir algo. ¿Cómo podemos orar por nuestros hijos? ¿Cómo podemos orar por nuestros hijos? Con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Satanás los quiere destruir. Él quiere destruir sus vidas, aún de los que ya son creyentes y que sabemos que son creyentes. Satanás quiere destruirlos. Y entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y te voy a poner un ejemplo de cómo puedes orar por tus hijos. Si tu hijo sufriera un accidente, ¿verdad? Que Dios no lo quiera, ni de tus hijos ni de mis hijos, ¿verdad? Pero te dijeran, tu hijo está en peligro. Su vida está en peligro, está hospitalizado y está su vida en peligro. ¿Cómo orarías? Yo te voy a decir cómo oraría. Me tiraría de rodillas al piso y clamaría a Dios por su vida. Así oraría. Siquiera pensarlo me estremece. Pero así debemos de orar, porque nuestros hijos, si no han tomado decisiones por Cristo, su vida está en peligro. Su vida espiritual está en peligro. Y sabemos cómo está la situación, que su vida física también está en peligro. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Todos los días de rodillas orando, y no solamente una vez, y no desmayar. Una hermana, vea que su hijo anda mal, lleva meses mal, y ¿cómo vas a orar? Pues todos los días, ¿cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. No te canses, ¿verdad? No te canses. Escuché un testimonio de una hermana que su hijo le declaró que era homosexual. Y ella, con todo su corazón partido, empezó a orar que Dios lo restaurara y que Dios lo restaurara. ¿Saben cuánto tiempo oró? Oró 7 años, 7 años de rodillas todos los días, y los lunes ayunaba, todos los lunes ayunaba por ese hijo que estaba perdido. Hasta que un día dijo, Señor, yo he estado orando, pero tú haz lo que tengas que hacer para que ese hijo vuelva. Y Dios lo hizo así. Ese poco tiempo después de que ella oró de esa forma, lo arrestaron y lo metieron a la cárcel por 3 años, porque también andaba en drogas, viviendo una vida de homosexualidad. Y así fue cuando él se convirtió en la cárcel. Pero no entendemos, o sea, ¿saben el valor que es decir esta oración? Señor, haz lo que tengas que hacer con mi hijo, pero que él regrese a ti. Es una oración de valor. Pero esta madre lo hizo. Otro testimonio que escuché de una madre que oró 12 años por un hijo que andaba en drogas. Y nosotros nos cansamos y decimos, Señor, pero es que lleva 6 meses de rebelde. ¿Qué? ¿Cuánto estás dispuesto a orar por él? A veces tal vez vas a orar y no vas a ver el fruto de tus oraciones.
Hace un tiempo, ¿verdad? Una hermana, ahora hermana, ¿verdad? Una joven mujer me dijo, mi abuelita oró por mí tantos años y nunca vio que yo me convertí. Yo andaba muy mal, fue madre soltera y después conoció de Cristo. Y ahora que ella conoce de Cristo, pues su abuelita ya no está para verla. Pero yo sé, me dijo, yo sé que por las oraciones de mi abuela yo estoy aquí. Porque su madre no fue una buena madre. Fue por las oraciones de su abuela. ¿Y se dan cuenta? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a orar? ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que Dios nos dé vida, hasta que Dios nos dé la oportunidad de respirar. Así tenemos que orar, porque así como si la vida de nuestros hijos estuviera en peligro, porque la vida de nuestros hijos está en peligro, entonces tenemos que hacerlo. ¿Qué más necesitamos hacer? Necesitamos creerle a la palabra de Dios. Y entonces todas estas ideas que tenemos, todos estos principios que aprendimos de nuestra madre, que tal vez nuestra madre no fue una madre piadosa, que tal vez nos enseñaron de la manera equivocada, o que tal vez no tuvimos una madre simplemente presente, porque murió, porque nos abandonó. Tenemos que ir a la palabra de Dios a aprender estos principios. Tenemos que aprender de Dios y liberarnos de las culpas y entender que Dios tiene herramientas para nosotras. Todas las mamás nos sentimos culpables por algo, o porque si trabajamos, o porque si no trabajamos, o porque si les compramos, o porque si no les compramos, o porque si tenemos mucho tiempo, o porque si no tenemos tiempo, o porque si el hijo se enfermó, porque, ¿sí me explico? Todo el tiempo tenemos culpas. Bueno, yo creo que eso está mal, que debemos ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame, y las decisiones que vaya tomando, tú ayúdame a tomarlas, y no quiero sentirme culpable, quiero disfrutar este ministerio que tú me das, quiero ponértelo a tus pies, quiero que sea para tu honra y tu gloria. Y ¿sabe qué? Les digo, ¿verdad? Dios quiere que disfrutemos ser madres. Yo creo que Dios lo quiere, ¿verdad? Porque Dios no nos tiene así como, ay, sufre. No, Dios no quiere eso, ¿verdad? Por eso la idea de que estar siempre preocupada por nuestros hijos, es que siempre estoy angustiada por mis hijos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tu angustia, ¿verdad? Que tus preocupaciones se las pongas a Él, se las des a Él. Y yo aprendí, ¿verdad? Cuando mis hijos se fueron lejos a estudiar, yo aprendí, ¿verdad? Qué humilde era, ¿no? Yo aprendí, ¿verdad? Que Dios los cuida mejor que yo. Porque yo, ¿verdad? La controladora y orgullosa decía, yo los cuido, yo los protejo, yo los tengo. No, yo no soy nadie. Dios es el que los cuida. Dios es el que los protege mejor que yo, ¿verdad? Y entonces debemos de aprender de nuestros errores. Debemos de entender, ¿verdad?, que Dios usa esos errores para enseñarnos a nosotras, pero también para enseñarnos a nuestros hijos. Y aquí vienen varias cosas. Miren, a veces las que tienen hijos pródigos, ¿verdad? Hijos que han sido criados en el Evangelio y que ya llega a una edad que se alejan, viene una culpa tremenda porque ¿por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Qué hice mal? Hice todo mal. Y entonces lo que hace Satanás es que te oprime con esa culpabilidad de que hiciste todo mal, de que fuiste la peor madre y no te deja servir a Dios, ¿verdad? Te engañas, el diablo te engaña, ¿verdad? Y lo que vemos en la palabra de Dios es que, ok, tú haces un trabajo esos años, pero después es decisión de tus hijos, porque ya ellos, el trato de Dios va a ser ya con ellos, ¿verdad? Y entonces debes de aprender a poner tus errores también a los pies de Cristo y decirle a Dios, mira, yo sé lo que he hecho, Señor, yo sé mis errores, yo sé lo que hice mal, pero yo quiero seguir sirviéndote. Y entonces esos errores los usa Dios para que enseñes a otras. ¿Te das cuenta? Ese es el plan de Dios. Tú puedes enseñar también, no porque fuiste la madre perfecta, sino porque te equivocaste, has reconocido tu error, has pedido perdón y llevas ese error a los pies de Cristo. Y entonces enseñas a las que vienen detrás de ti. Y tú tienes la autoridad de decirle a una madre más joven, no hagas eso. No le des todo a tus hijos, porque ve lo que pasa. No lo consientas así. No le permitas que te hable así, porque ve lo que yo hice y ve dónde estoy ahora. ¿Sí me explico? Es algo muy fuerte, pero tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, a veces la vergüenza y la culpa no nos deja
no nos deja compartir lo que hemos aprendido a otras, porque preferimos que sea secreto, que el pastor no sepa lo que está haciendo mi hijo, que nadie se entere que mi hijo está portando mal. Nunca voy a pedir apoyo en oración porque lo tenemos aquí en secreto. Y a veces tienen razón, porque a veces la iglesia es una iglesia muy dura, ¿no? Muy legalista. Y pues aún en eso tenemos que aprender a pensar diferente, a cambiar, ¿verdad? A ver las cosas como Dios las ve y a decir, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. No es lo peor lo que ha pasado, vas a salir adelante. Dios puede usar esto para su honra y su gloria. Dios puede cambiar el corazón de tu hijo, y ahí es donde entran las ancianas, las mujeres que ya pasaron por eso, para animar a las jóvenes. Pero saben que a veces somos muy duras y criticamos a las jóvenes y les decimos cosas que no son de Dios, y por eso no dicen nada, ¿verdad? Por eso no piden consejo. Entonces, ni tus hijos ni mis hijos son perfectos, pero nuestra identidad, nuestro valor, no depende de la decisión que nuestros hijos adultos hayan tomado después de haber sido enseñados en la palabra de Dios. Nuestro trabajo no es producir hijos perfectos. Nuestro trabajo es ser mujeres íntegras delante de Dios, y la decisión va a ser de ellos. Y Dios quiera, verá, que nuestros hijos nos sigan los pasos en el camino de Dios. Pero si ni tú misma estás de acuerdo con los principios de Dios, si ni tú misma eres obediente a los principios de Dios, si ni tú misma lees tu Biblia, si ni tú misma oras, ¿qué esperas que tus hijos hagan? ¿De dónde les va a salir lo espiritual a ellos? ¿De dónde? Si el mundo está lleno de pecados, si Satanás los está atacando, si el mundo te los quiere robar, pero tú estás dormida, tú estás ocupada en otras cosas, no puedes decir, esta no es mi responsabilidad. Delante de Dios tienes una responsabilidad. La edad de infantes, ¿verdad?, es tan corta. Tristemente, ahora se cree que la adolescencia empieza a los 9 años. La adolescencia empieza a los 9 años. ¡Qué terrible! ¿Por qué es terrible? Porque el mundo está sexualizando tanto la cultura que las niñas quieren empezar a tener novios a esa edad, los niños quieren empezar a tener novias, les regalamos el celular, lo primero, entre lo más chiquitos y más bueno el celular, mejor. Cuando no tenemos discernimiento de que les estamos abriendo una puerta a todo un mundo que no tienen control. Si tú no tienes control, ¿cómo lo van a tener ellos? Pero nosotros queremos darles todo, y ahí está. Y entonces abre este mundo y ellos se están perdiendo. Están los niños en la mesa y no hablan con sus padres, están sumergidos en el aparato, y las mamás no dicen nada, las mamás están dormidas. Se están robando el corazón de tus hijos, y tú les estás dando la puerta, les estás abriendo la puerta. Les estás abriendo la puerta al pervertido, al pedófilo, le abres ahí, toma, aquí está mi hijo, te lo entrego. Pero no tenemos esa capacidad de decidir, nos cuesta tanto trabajo, nos dejamos llevar. Es que ¿cómo mi hijo no va a tener eso? ¿Cómo mi hijo no va a tener eso? Es como, ¿sí ves? Es más tu prejuicio, más tus complejos, que lo que es una cosa sabia de parte de Dios. Vamos a terminar y quiero hablarle a todas las mujeres, a las solteras, a las casadas sin hijos y a las casadas con hijos. A las señoritas y las solteras que nos están viendo, si te das cuenta del valor del trabajo de una madre, yo espero que valores el trabajo de tu mamá. Y quiero que te des cuenta que Dios te ha dado una madre, y tal vez no fue la madre perfecta, porque nadie es la madre perfecta, pero yo creo que debes de tener un corazón agradecido y lleno de gracia para perdonar los errores de tu madre. Y quiero que empieces a honrarla como Dios quiere que la honres. Y quiero que entendamos, ¿verdad?, sobre todo las solteras, que el tener un hijo es una responsabilidad para toda la vida. Entonces, cuando tomes tú una decisión de tener un hijo, es porque estás siguiendo los planes de Dios. Y hay tantas chicas en nuestro país que entran a la maternidad sin la menor idea de lo que están haciendo. Es algo terrible, terrible, porque en Latinoamérica somos uno de los países con más alto índice de embarazos adolescentes.
Estamos perdiendo la batalla y esas niñas están teniendo niños y no saben qué hacer. No, obviamente no están buscando la dirección de Dios. Necesitamos abrir los ojos, chicas. Piensen antes de tomar una decisión, antes de hacer algo que no honre a Dios. Piensen en lo que Dios ha hecho por ustedes, en la educación que les ha dado su madre, si ha sido una madre creyente. Pero si aún no tienen un buen ejemplo, tienen a Dios, tienen la palabra de Dios, no hay excusa. No hagan como el pueblo de Israel en el libro de Ezequiel, de tal madre tal hija, de tal madre tal hija. No tiene que ser así. Entra Dios y si somos su pueblo no tenemos que seguir a las naciones paganas. Entra Dios y cambia el curso de la historia, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. No tienes tú que pagar los errores de tu madre. No. Una vez leí un artículo, ¿verdad?, que decía que si había una madre adolescente, el porcentaje de que la hija fuera madre adolescente subía como un 80%, algo tremendo. No tiene que ser así. Dios puede cambiar el curso de nuestras vidas si nosotros nos rendimos a Él. Pero ¿estás dispuesta a obedecer a Dios? Es la pregunta. ¿Estás dispuesta? Si no estás dispuesta, pues cada quien va a pagar las consecuencias, ¿verdad? A las casadas sin hijos. Queridas hermanas, el Salmo 113:9 dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que goza de ser madre de hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ser usada por Dios. Dios te quiere usar para hacer bendición a otros. Por cualquiera que sea la causa de que tú no seas mamá, deja que Dios use ese anhelo de tu corazón para hacer bendición. Dios te ama, Dios te quiere usar, Dios quiere que seas madre espiritual de muchos, ¿verdad? Porque el mundo está necesitado, está rogando por madres espirituales y amorosas, aunque no sean tus hijos biológicos. Necesitamos mujeres que muestren el amor de Dios al mundo, un corazón compasivo, y que no hables nada más criticando lo malo y lo malo y lo malo, sino en el amor del Señor, que compartas la palabra, que enseñes la palabra, que vivas la palabra, que otros vean el amor de Dios en ti, que eres una mujer piadosa, que eres una mujer de Dios, y que se acerquen a ti para pedir consejo, para pedir ayuda, para pedir apoyo en oración, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer Dios por ti. Porque a esta mujer, dice, a la estéril la hice vivir en familia, la hice gozar de ser madre de hijos. ¿Cómo? Pues en su pueblo, ¿verdad? En el mismo pueblo de Dios. Ella no tenía hijos, pero en el pueblo de Dios pudo ser madre de hijos. Y es lo mismo en una iglesia. Es lo mismo. Si tú no eres madre de hijos, en la iglesia puedes ser madre de hijos. Pero ¿estás dispuesta a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesta a abrir tu corazón? ¿Estás dispuesta a verlo como un servicio a Dios? ¿Te das cuenta? Todas podemos ser usadas por Dios. Dios te va a dar hijas espirituales si tú se las pides, si tú quieres eso, si tú tienes la intención. Y por último, a las casadas con hijos, vean, ¿tienes solo quejas de este trabajo? ¿Solo quejas de ser madre? Hablas y lo único que dices es lo terrible, lo difícil, lo cansado que es ser madre. ¿No crees que es buen tiempo de ir con Dios y pedirle ayuda? Puedes reconocer tu necesidad de Dios, del consejo de su palabra, de tus hermanas ancianas en la iglesia que ya recorrieron ese camino antes que tú. Porque ¿saben qué pasa? Para que haya una anciana que enseñe a una joven, tiene que haber una anciana dispuesta, pero tiene que haber una joven dispuesta. Y el problema es que las jóvenes a veces, déjenme, a mí, miren, no me molesta que me digan, no me tienen por qué están dando consejos. Así que, ok, yo entiendo que las jóvenes ya buscan todo en internet, ¿no? Entonces, claro que si tú llegas y le dices un consejo de un té o algo, a ver, primero lo buscan en internet, ¿no? Para ver si es real, ¿no? Y yo no estoy hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi hijo nació, el mayor, me decían, dale el chupón y dale el chupón y dale el chupón porque es muy bueno. Y pues yo fui, ahí voy y compro un chupón y el otro,
nunca quiso el chupón, a mí no me sirvió el chupón, pero muchas mamás mayores me decían, dale el chupón y dale el chupón. Bueno, el chiste es que nunca funcionó. Hay cosas que no funcionan y no me refiero a ese tipo de consejos, me refiero a la palabra de Dios. Cuando una mujer mayor que tú viene y te dice con la palabra de Dios, no le grites a tus hijos, no es bueno, estás lastimando su corazón. Dios no quiere que andemos en griterías. Mira aquí lo que dice la palabra de Dios. Escucha, escucha, no te cierres, no te enojes. Pero a veces a las que somos mayores nos da miedo decir algo porque sabemos que nos van a chutar, ¿verdad? La hermana ya va a empezar otra vez a decirme. Entonces depende mucho de cómo des el consejo y de cómo recibas el consejo. Pero si tú, anciana, vas a dar un consejo, no una crítica, lo vas a dar basado en la palabra de Dios. No en, pues es que a mí, yo esto y yo aquello y ya. No se trata de tú, se trata, está en la Biblia, compártelo. No está en la Biblia y son tus costumbres, tus tradiciones y tus pensamientos, no digas nada. Porque no, eso no es importante. ¿Verdad? Es la palabra de Dios. Entonces, tienes que ver cómo vas a obedecer a Dios. Puedes tener la humildad de pedir ayuda y oír las experiencias de otros. Este es el plan de otras, este es el plan de Dios, que las ancianas enseñen a las jóvenes a amar a sus hijos de acuerdo a los principios de Dios. La iglesia, tus hermanas ancianas mayores están allí para eso, para darte un consejo. Pídelo, habla, y si no quieres consejo, nada más diles, por favor, oren por mí, esto está poniendo muy difícil, ¿verdad? Esto está complicado, oren por mí, no sé qué hacer, a veces tengo mucho enojo, a veces estoy muy cansada, oren por mí. Y si una joven abre su corazón a ti, anciana, no vayas a regarla criticando, por favor. Ten compasión, ten misericordia. Está allí, dile, lloro por ti, yo te ayudo, estás enferma, yo te llevo algo de comer, necesitas una tarde libre, yo te cuido a los niños, ve, sal con tu esposo, es bueno. Pero somos duras, nada más criticamos y apuntamos a lo malo que hacen las jóvenes. ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no oras por ellas? ¿Por qué no ¿cómo se dice? Te dispones, ¿verdad? A ayudar. Te ofreces, ¿verdad? A ayudar. La bendición de las ancianas es muy grande. Pobres de las que estén solas, pobres de las que se sientan solas, pobres de las que no pueden tener esto en su iglesia. Pero si no tienes a nadie, aquí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Y está la oración. Busca a Dios, ¿verdad? Entonces, de veras les invito a que obedezcamos a Dios, que abramos nuestro corazón a ver la maternidad biológica y espiritual como una forma de servir a Dios, porque eso es lo que Él quiere, que aprendamos. Porque si no hemos sabido todo este tiempo, necesitamos aprenderlo. No podemos decir que nadie nos dijo, ahora ya la saben. No tenemos excusa. No podemos decir como el proverbio del tiempo del pueblo de Israel, de tal madre, tal hija, como si fuera una condena, como si no nos quedara de otra forma. No, tenemos que pensar diferente, tenemos que abrir nuestra cabeza a los principios de Dios. Y por último, quiero compartirles algo, no sé si se ve muy pequeño, pero bueno, lo voy a leer. Algo que escribí el 10 de mayo, lo escribí después de escuchar un hermoso sermón que predicó mi esposo. Pues me vinieron estas ideas en la cabeza y las escribí y quiero compartírselas porque yo creo que todas entramos en alguna de estas categorías. Dice así: a las mamás solas que son tan valientes, Dios está a tu lado. A las mamás que han perdido a su mamá, Dios te consuela. A las que siguen buscando ser mamás en un camino largo y doloroso, a Dios le importa. A las que nunca podrán ser mamás, Dios lo sabe, eres única y especial para Él. Tu valor no está en la maternidad. A las mamás que han sido abandonadas por sus hijos, Dios no te ha abandonado.
A las mamás que tienen un hijo pródigo, Dios se duele contigo. Él también está esperando que ese hijo vuelva. Y a las mamás que han perdido un hijo, Dios entiende tu inmenso dolor, porque Él también vio morir a su hijo. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a ver a la maternidad como un servicio para Él. Gracias.